FM 89.1, Radio Universidad. Continuamos en Radio Universidad y hace un ratito nada más Mauro Jardón nos contaba acerca de estos test de diagnóstico rápido que ya están en los hospitales públicos bonaerenses, y para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con el director provincial de los hospitales bonaerenses, Juan Riera. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, Vanina lo saluda. Vanina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer hablar con usted y que nos explique más o menos de qué se tratan estos test de diagnóstico rápido que ya están en los hospitales públicos. Bueno, la verdad que contar con estas determinaciones de PCR, pero que tienen la posibilidad de evitar la instancia del ciclador, del termociclador, que es un proceso que solo tienen algunos laboratorios de la provincia de Buenos Aires y que también demora un poco más de tiempo, nos permite a nosotros ampliar mucho la capacidad operativa del resto de los laboratorios que tienen el resto de la tecnología, como son las campanas de flujo laminar para hacer todo el tema de la extracción, pero no cuentan con esta última instancia que en el caso de los test rápidos se hacen de manera más práctica, más simple y nos va a permitir aumentar la capacidad de testeo, la capacidad operativa de todos los hospitales, o sea, se suman laboratorios. Bien, entonces esto es probable que con esto también se empiecen a conocer un poco más de casos, ¿no? Del día a día. Y cuando vos incluís una nueva tecnología en diagnóstico, hay como una corrección que se hace a partir de algunos, de la mayor disponibilidad y a su vez de la reducción del tiempo. Entonces se acumulan más casos en menos tiempo porque se hace más rápido, pero bueno, esto sí puede ser que impacte un poco en la cantidad de positivos. Pero eso después se corrige porque tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad, no tanto con las posibilidades diagnósticas. Bien, yo la verdad que a los test, a los estudios estos para saber si contraemos la enfermedad, el virus, ¿no? El COVID-19, me da un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo es el test? ¿Cómo se realiza? No, en el caso de los test para PCR son determinaciones a través de las secreciones de hisopados. Estos hisopados lo que hace es un hisopo parecido a un cotonete pero más largo, sí. y se toman muestras de mucosa, que la mucosa es la secreción que vos tenés, no es una biopsia, no te sacan un pedacito, sino que es la mucosa, claro. Que como lo que se testea son sintomáticos, son personas que tienen síntomas, habitualmente parte de estos síntomas son secreciones. Uh-huh. Entonces esa secreción contiene, se presume en el caso de los que tienen la enfermedad, de que contiene virus, y entonces eso se hace todo un procedimiento a través de la extracción del ARN de adentro del virus, y lo que hacen los test es identificar, tiene un reactivo que identifica específicamente el material genético de este virus, pero no es una cosa que moleste demasiado, un poquito incómodo porque es un hisopado, pero no es un procedimiento cruento ni mucho menos, así que no hay que tener miedo. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacerlo? El procedimiento puede tardar de 4 a 6 horas, pero no es para una sola determinación, entran como lotes de varias muestras, así que depende. Lo que pasa es que últimamente, como han aumentado mucho los casos, los resultados demoran un poco más porque, la cantidad a veces saturan un poco el sistema. Claro, totalmente. Yo pregunto desde la ignorancia, ¿hay posibilidad de saber a través de la sangre también si se tiene este virus? Sí, las determinaciones serológicas es otra forma de saber que uno pudo estar o estuvo en contacto con el virus. Uno puede dosar anticuerpos de inmunoglobulina, IgM o IgG, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, que dependiendo cuál es la que te dé positivo, estás en ese momento
con con actividad viral o puede haber quedado una cicatriz inmunológica, que tuviste en contacto con el virus. Esos son test serológicos y se hacen a través de la sangre. Ah, perfecto, pero eso tarda mucho más. Eso depende, se demoran también algunas horas, pero son determinaciones distintas, porque lo que vos dosás es anticuerpos en sangre, no vas a buscar el virus, o sea, es un procedimiento diferente. Bien, ¿y puede haber un error en los resultados? ¿Cómo son los casos en los que hay error? Por ejemplo, no sé si hay casos en los que se repiten los test, ¿no? Y vuelven a dar positivo, o por ahí vuelven a dar negativo, pero después dan positivo en otro momento. Eso es lo que no logro entender bien. Cuando una persona se hace un hisopado, le da negativo, pero después igual puede llegar a estar en riesgo y hay que esperar otros días más para hacer otro. ¿Cómo vendría a ser el tema? Todos las determinaciones y los test tienen o falsos negativos o falsos positivos. Sí. Lo más frecuente que se ve en este tipo de test de PCR son que tengan un porcentaje de falsos negativos. O sea que por alguna razón el test da negativo y en realidad vos tenías el virus. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, una situación bastante excepcional es que en el contenido del material que sacaste no haya la suficiente carga viral como para que se pueda detectar virus en la muestra. Otra situación que se puede dar y que uno la está viendo frecuentemente es cuando se les hace testeo a personas que no tienen síntomas. Al no tener síntomas, no quiere decir que vos no tenés el virus, sí lo tenés, pero todavía no manifestaste la enfermedad. Sí. Entonces, el material que sacás, la secreción, prácticamente tiene muy baja carga viral y no sale. Entonces, esos son falsos negativos, porque la persona es positiva, pero no se puede detectar. ¿Por qué? Porque se la testeó asintomática. Por eso no se testean asintomáticos. No tiene ningún valor diagnóstico testear asintomáticos. Una persona que estuvo en contacto estrecho con una persona que sí es positiva porque estaba con síntomas y se la testeó, ese que estuvo en contacto estrecho puede tener el virus, pero es asintomático. Entonces, si vos le haces un test y te da negativo, no le puedes decir quédate tranquilo y andá por la vida porque no pasa nada. No, porque esa persona, es lo que decías vos recién, esa persona pueden pasar 2 o 3 días, empezar con un dolor de garganta, lo testeás y da positivo. Claro. ¿Y qué decís? No, pero entonces antes, ¿qué pasó? Bueno, antes por eso, testeaste un asintomático que no en ese momento porque es un problema de la herramienta diagnóstica. El test no en esas condiciones no es eficaz, no te da el resultado que corresponde. O sea, en personas asintomáticas los test llegan a tener entre el 70 y el 100% de falsos negativos. Cuando la persona se pone sintomática, los test tienen muy bajo porcentaje de falso negativo. Entonces, hay que usarlos correctamente. Ahora es un tema, ¿no? Esto de los asintomáticos es como más imprevisible, no sabés, o sea, es muy invisible además el virus. Entonces, esto es una complicación, ¿o no? Sí, indudablemente. O sea, una de las grandes complicaciones son los asintomáticos, porque son personas que tienen bajo posibilidades de contagio, pero contagian, no es que no contagien, y nadie sabe que tienen la enfermedad. Entonces, por eso el criterio de cuidémonos todos en todo momento, Totalmente. Aunque no tengamos síntomas. Entonces, la mejor forma de proteger al otro es cuando te tenés que relacionar con alguien, con barbijo, la distancia social y todo para esta cuestión. Yo creo que gran parte de la velocidad de distribución de este virus tiene que ver con esa particularidad. Imagino que con esta nueva, entre comillas, cuarentena que se viene a partir de mañana, más estricta, está de acuerdo, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros estábamos planteando en ese sentido la restricción lo más rápido posible y de manera bastante contundente porque los casos están aumentando mucho. Totalmente. ¿Y cómo está con esta situación, ¿no? De casos que van aumentando mucho? ¿Cómo está la ocupación de camas en los hospitales? El tema insumos, personal. Bueno, la ocupación de camas fue aumentando de manera progresiva. La mayor ocupación está en el AMBA, en la parte más que nada del conurbano bonaerense, la zona sur, suroeste.
hay un promedio de ocupación entre el 55 y el 60% de lo que es el AMBA, y bueno, hay hospitales que tienen ocupaciones más importantes. Y después la ocupación promedio de la provincia de Buenos Aires anda en el orden del 45-50%. Bien, y ahora puede ser que se sature el sistema o todavía están tranquilos. No, a ver, nosotros estamos muy, digamos, pendientes de la situación, nunca nos relajamos respecto de cómo viene evolucionando, porque los casos en la Argentina nunca bajaron, siempre aumentaron, claro. O sea, más progresivamente, más rápido, pero siempre aumentaron. O sea, no hay ningún indicador que nos haga estar tranquilos y relajados, todo lo contrario, hay que estar muy atentos, trabajando de manera muy concentrada en cada una de las situaciones y en cada uno de los distritos, porque los casos en algunos lugares aumentan mucho, y bueno, si la cuarentena tiene que tener un buen impacto para, bueno, permitirnos desde el sistema de salud garantizar la atención de todos los bonaerenses. Totalmente. Y en cuanto, siempre se hablan de los respiradores, ¿viste? Desde que empezó, desde el comienzo, ¿no?, de la cuarentena se fue hablando mucho del tema de respiradores. ¿Quiénes son los pacientes que necesitan el respirador? Bueno, hay un porcentaje de pacientes, por ejemplo, de 100 pacientes, el 5% va a requerir terapia intensiva. Ajá. Y la mitad de ese 5%, el 2,5, digamos, de los 100, van a requerir ventilación mecánica, van a tener que requerir respirador. Pues parece que un número chico, pero cuando uno toma dimensión de 35.000, 40.000 positivos, sí. Bueno, ya el 5%, el 2,5 es un número muy importante. Es más, si vos querés hacer la cuenta de nosotros estamos teniendo un promedio de 1.200, 1.300 pacientes positivos día, bueno, de esa corte de pacientes, aproximadamente 60 personas en algún momento van a necesitar terapia intensiva. Entonces no es tampoco ese número, si tomamos en cuenta que es un solo día que tenés 1.200 casos, y eso es acumulativo día tras día, o sea que eso habla de un incremento bastante importante, exponencial, de demanda de servicios de terapia intensiva. ¿Y cómo están con el tema de respiradores? ¿Tienen buena cantidad o todavía lo siguen necesitando? No, nosotros hicimos un gran esfuerzo para, bueno, hemos comprado respiradores afuera, China, el gobierno nacional nos fueron transfiriendo algunos respiradores, hicimos algunas compras locales de respiradores, algunos que estaban, digamos, en mantenimiento y en arreglo se repararon y ya están en operativos. Estamos distribuyendo más hicimos una primera tanda de 500 camas de terapia intensiva, ahora hay 500 más. Respiradores también distribuimos otros 500 respiradores más. La provincia de 485 camas de terapia intensiva de adulto pasó a 1.300 camas de adultos de terapia intensiva. La verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme para estar lo mejor preparados posible frente a esta eventualidad, a esta pandemia que estamos viviendo. Bien, excelente. ¿Y los centros de aislamiento, en este caso, ya están funcionando algunos? ¿Quiénes son los que van a estos centros que se fueron generando? Sí, los centros de aislamiento están funcionando, la verdad que es un recurso muy importante y muy necesario. La indicación son todos aquellos pacientes positivos leves, sí, que serían pacientes que tienen COVID positivos, que están enfermos, pero cuyo tratamiento y evolución se hace de manera ambulatoria. Si por alguna razón no puede cumplirla en su domicilio, porque no puede cumplir el aislamiento, existen los centros de aislamiento extrahospitalario para que pueda cumplir ese aislamiento, y como no necesita de un hospital, lo hace en un centro extrahospitalario. Bien, es bueno remarcar esto, a ver si me quedó claro. Si una persona tiene síntomas, llama al número telefónico, es el 107, ¿verdad? Llama al número telefónico. 148 también. Y 148. Llama al número telefónico porque tiene síntomas.
y, bueno, obviamente viene alguien, ¿no? Los revisa, etcétera. Si puede hacer una cuarentena y aislarse en su propia casa, lo puede hacer, no es necesario que lo trasladen, ¿es así? Si no tiene nada de gravedad. Si no es paciente Por de eso, riesgo. si no es paciente de riesgo y puede garantizarse el aislamiento en su domicilio, eso se hace en el domicilio con Perfecto. la supervisión del equipo de salud. Generalmente las municipalidades son las que hacen los seguimientos en el territorio y nosotros lo hacemos a través del 148, viendo que la persona esté bien, cómo evolucionan sus síntomas, y si no lo puede cumplir, lo hace en el centro de aislamiento extrahospitalario. Genial, es una duda que fue surgiendo y que mucha gente tenía, esto de si me enfermo me llevan, yo me quiero quedar en mi casa. Bueno, que se queden tranquilos que no, que si tienen la enfermedad, si no son de riesgo y si se pueden quedar aislados en su propia casa, se les da esa posibilidad, no es que los llevan, porque bueno, el miedo de mucha gente era esa, ¿no? En un principio. Claro, tal cual lo comentás vos, sí. Exacto. Bueno, Juan, le agradecemos por la comunicación, por su tiempo. Sabemos que está con mucho trabajo, así que más que para destacar esta entrevista que nos dio, para sacar muchas dudas que por ahí pueden ir surgiendo a lo largo de estos días que vivimos con incertidumbre. Bueno, gracias a ustedes por comunicar y por preocuparse por el tema. Muchas gracias, Juan. No, por favor, hasta luego. Juan Riera, director provincial de los hospitales bonaerenses, contándonos acerca de estos test rápidos que ya están en todos los hospitales y demás cuestiones, ¿no? Que pueden surgir, dudas, miedos que uno puede tener a lo largo de esta pandemia mundial que estamos sufriendo y que siempre tenemos alguna duda, alguna pregunta para hacer. Bueno, él nos despejó la gran mayoría de estas dudas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.